Entre este avión y este hay una gran diferencia. Uno es cuatrimotor y el otro bimotor. Sin embargo, los dos pueden operar en vuelos transatlánticos. La clave está en la operación ETOPS. Con la llegada del 330 en Iberia estamos iniciando un nuevo tipo de operación, la operación ETOPS, la operación de aviones bimotores en rutas de larga distancia. ¿Qué es el ETOPS? Siempre que un avión está en vuelo, tiene que tener en cada punto de la ruta, tiene que estar a una distancia determinada de un aeropuerto en el que pueda meterse en caso de que tenga un fallo que le impida continuar. Aviones bimotores como el 330, esta distancia es más reducida, lo que obliga a volar el avión más próximo a estos aeropuertos. En zonas como continentes, pues las limitaciones estas son pequeñas, pero en el Atlántico ya supone un condicionante para la ruta en la que el avión opera. Lo que haremos con el 330 en la operación ETOPS es volar rutas más al norte que la del 340, más próxima a Islandia, más próxima a Groenlandia, más próxima a Labrador, para tener la seguridad de que en caso de que tengamos el más mínimo problema en el avión, pues tenemos un aeropuerto en el que entrar y operar con seguridad. Bienvenidos a todos nuevamente a este canal Antimagufos. Aquí vengo hoy para traeros lo que se me quedó pendiente en el vídeo anterior en referente a los vuelos ETOPS. Este vídeo no se va a ajustar mucho a lo que os tengo acostumbrado. Va a ser más bien un vídeo didáctico, pero que quiero y necesito que quede bien explicado, ya que es de vital importancia este tipo de operaciones en el mundo aeronáutico. Así que espero que os guste, sobre todo a los amantes de la aviación. Como ya expliqué en vídeos anteriores, los vuelos tratan de volar siempre por las ortodrómicas, que forman parte de su círculo máximo. Pero hay ciertos vuelos donde la distancia entre su ortodrómica y la ruta real puede parecer elevada. ¿Esto por qué ocurre? Pues como imaginaréis, esto tiene que ver con las restricciones de los vuelos ETOPS. ¿Pero qué son los vuelos ETOPS? Su nombre viene de Extended Operation, anteriormente de Extended Range Twin Engine Operation Performance Standards. Pero para entender qué son, debemos saber de dónde vienen. Así que mejor veámoslo desde el principio. La cuarta dimensión mide nuestro día a día, nuestro entretenimiento, nuestro descanso, nuestra vida. El tiempo de trabajo a veces está de nuestro lado, pero lo normal es que trabajemos a contrarreloj. El tiempo no espera a nadie y muy a menudo el margen entre el éxito y el fracaso es solo cuestión de tiempo. No solo segundos o minutos, sino a veces horas también. Para tomar decisiones comerciales y operacionales en muchos ámbitos de la vida, las empresas de las aerolíneas del mundo no son la excepción. En los primeros días de la aviación, los vuelos duraban apenas unos minutos o incluso menos. Gradualmente, con el aumento de la osadía humana, los primeros pioneros se aventuraron más y más lejos de la seguridad de un suave aterrizaje. Eran tiempos de mucha ilusión, iniciativa, proyección y alto riesgo. Si el motor se paraba en vuelo, el piloto se quedaba literalmente vendido en el aire. Añadir un motor le daba un grado más de seguridad a los vuelos. Los vuelos como el de John Alcock y Arthur Brown y el histórico cruce del Atlántico en 16 horas en junio de 1919 lo pusieron de manifiesto. Y el sentimiento de seguridad que te daba el hecho de que cuanto más motores añadías, más fiabilidad y rendimiento tenía el vuelo, llevó incluso al error de llevarlo a los extremos. El efecto de resaca que dejó todo esto fue sobrevivir hasta más allá de su tiempo. En 1940, aviones bimotores volaron hasta 30 horas sin parar desde Australia a Salam. En la década de los 50, la tecnología y fiabilidad de los motores avanzaron un largo camino. A pesar de esto,
El avión bimotor estaba limitado por la regulación FAA. La Administración Federal de Aviación es la entidad gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil en los Estados Unidos. Y por los años 50 era la que más o menos marcaba la norma a nivel aeronáutico. En 1953, la FAA instauró la regla de los 60 minutos, que era el tiempo de vuelo con un motor a una velocidad adecuada que tomaría desviarse a un aeródromo alternativo seguro. Esta cifra fue acordada arbitrariamente, dada la poca fiabilidad de los aviones de pistón de aquella época, pero después tendimos a medir el tiempo en unidades nuestras más acordes a la tecnología actual. Por otros 20 años se mantuvo la misma filosofía de la regla de los 60 minutos en rutas de larga distancia a través de los océanos del mundo o áreas de tierra despobladas. La presión por un cambio se produjo en 1974, cuando el Airbus A300 se introdujo. Primer avión de fuselaje ancho del mundo, bimotor, una joya del aire en ese momento. Este avión revocó la teoría de la carga útil, el costo de milla por asiento, lo cual sería de mucha utilidad para poder rentabilizar un avión bimotor de estas características. El A300 ha volado millones de horas de vuelo exitosas, desde su introducción hace más de 4 décadas. Las aerolíneas de todo el mundo respondieron con entusiasmo a este bimotor, el cual trajo muchos beneficios económicos, oferta de empleo y la inspiración para el desarrollo de más aviones como el A310 o el Boeing 767, volando en rutas donde no había gran volumen de pasajeros para llenar el avión más grande. Había, sin embargo, un problema, la FAA 121. La Federal Administration Aviation Regulación de 1953 era un gran fallo que había, ya que esa regulación tenía más de 20 años y se diseñó en base a los poco fiables motores de pistón de aquella época. En un vuelo transatlántico, este límite de 60 minutos evitaba la posibilidad de hacer un vuelo directo, por ejemplo, desde Londres a Nueva York, porque no podías alejarte más de 60 minutos de vuelo de un aeropuerto alternativo, donde aterrizar en caso de emergencia. La ruta exigiría varios cambios de dirección, como apreciamos aquí. Así que los bimotores fueron totalmente excluidos de algunas rutas donde no había aeródromos adecuados. Los planes de vuelo eran muy poco eficientes, con penalizaciones de costos muy altos. Los modernos turbofan son 20 veces más confiables que los aviones de pistón de la década de los 50. La FAA reconoció esta anomalía y en 1985 introdujo requisitos para las operaciones de un bimotor en rutas de largas distancias, ahora conocidas como ETOPS. Veamos qué significa esto. La distancia permitida para volar entre nuestro avión y un aeródromo habilitado seguro no podía exceder de los 60 minutos. La FAA duplicó esta distancia a 120 minutos en 1985, siempre que la aeronave cumpla con una serie de requisitos. En las rutas transatlánticas, esto permitía ahora rutas directas, ahorrando tiempo y aproximadamente unas 2,5 toneladas de combustible en un vuelo estándar. Otras rutas, como por ejemplo Nairobi y Singapur, que anteriormente estaban prohibidas para los bimotores, ahora estaban permitidas. ETOPS abrió mucho más nuestro mundo. Algunas grandes áreas oceánicas y zonas de tierra despobladas eran territorio prohibido para volar para los bimotores, antes de los ETOPS. Después de introducir el límite de los 120 minutos, la imagen mundial cambió drásticamente. Desde 1988, las autoridades civiles de aviación ampliaron aún más ese límite a 180 minutos, por supuesto bajo ciertos requisitos extras. La imagen mundial para los bimotores era ahora totalmente nueva. En el año 2000 se incrementó a 207 minutos, donde ahora se podía volar con mucha más libertad sobre el Pacífico Norte. En 2007 llegó la llamada Final Rule o regla final, donde se plasmó la idea de poder operar áreas a más de 180 minutos, y el máximo lo establece la capacidad propia del avión. Y se amplió la operación a aviones de 3 y 4 motores. Como se dieron cuenta que los requisitos para los aviones bimotores ya estaban cubiertos por los de más de 2 motores, decidieron meterlos a todos en el mismo saco. Y ETOPS ya no significó Extended Twin Operation, porque ya no se trata solo de aviones de 2 motores, sino de cualquier motor, y ahora pasó a llamarse Extended Operation.
Y en aquel momento, ICAO o la OACI, la Organización Aeronáutica Civil Internacional, definió el término EDTO, Extended Diversion Time Operation. Y también se definieron unas guías para las operaciones polares. Esto no fue un ejercicio para romper las reglas, solo es un reconocimiento al gran incremento de la tecnología, el cual ha elevado los umbrales a nivel aeronáutico. Por supuesto, todo está condicionado a constantes sondeos y experimentación de los motores, así como de la línea aérea que opere dichos aviones. Hay presiones comerciales, por supuesto, pero la industria de los ETOPS no está solo conducida por motivaciones puramente comerciales. El principal objetivo era diseñar y construir aviones que cumplieran con los estrictos requisitos impuestos por las autoridades de aviación. Y esto es lo que es verdaderamente importante: garantizar la seguridad a bordo. El requisito general para una aeronave en particular es lograr la aprobación ETOPS. Esto quiere decir tener por lo menos 250.000 horas de motor operadas. La operación de las aerolíneas también necesitan tener 1 año de experiencia en operaciones ETOPS para ser certificadas hasta los 120 minutos. Después de otro año de experiencia, podría ser extendido a 180 minutos, y así sucesivamente. A día de hoy no hay una máxima certificación ETOPS, ya que esto lo va a marcar el tipo de avión y sus capacidades. Como mostré antes, la regla final del 2007 en verdad no marca un límite superior. Eso sí, los operadores deberán demostrar las capacidades del avión para que se le otorgue la certificación deseada, lo cual permite prácticamente los vuelos desde cualquier parte del mundo. Fijaros, por ejemplo, en esta tabla, el Airbus A350 podría volar solo con un motor hasta 370 minutos, algo más de 6 horas de vuelo con un motor inoperativo. Aparte de que el motor y la aerolínea cumplan con los requisitos, debe contarse con una aprobación específica que no es solo probar la solidez del diseño y construcciones de la aeronave. También debe tener unas modificaciones específicas y mejoras para asegurar la seguridad en caso de cualquier falla. Los requisitos de operación para casos de fallas de una aeronave con homologación de tipo ETOPS incluyen, por ejemplo, incendios en la zona de carga o fallos de presurización, los cuales deben ser tratados con seguridad dentro de dicho tiempo hacia el aeropuerto alternativo. Fallos en el sistema eléctrico también deben estar previstos. El sistema de emergencia debe ser capaz de proporcionar energía eléctrica para cubrir la falla de un motor, así como la PU, la unidad de poder auxiliar. Por supuesto, el resto de sistemas de respaldo, como por ejemplo el de los sistemas hidráulicos y la generación de oxígeno, requieren también su certificación. Las autoridades civiles aeronáuticas certificarán a un avión que cumpla con todos estos requisitos. Todos estos puntos se registran en el libro de mantenimiento y procedimiento del avión. También se le da un documento otorgando dicha certificación, pero este no es el final de la historia, ya que todo esto está en constante revisión por todas las autoridades aeronáuticas. Los conceptos básicos de las operaciones ETOPS son los siguientes y que vamos a ver brevemente uno a uno, porque pienso que es importante si queremos tener claro de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el primero de todos es la velocidad de crucero con un motor inoperativo, o sea, es la velocidad a la que vamos a calcular el vuelo al aeropuerto alternativo después de una falla del motor. Todos los aviones tienen esta velocidad en su manual. Esta velocidad debe estar certificada, por supuesto, y será la que me permita certificar el avión para 60, 120 minutos o más de 180 minutos. En segundo lugar, tenemos el peso de la aeronave. Dado un peso en concreto, habrá una velocidad ligada y según las rutas deberé coger una velocidad u otra. Esto es un mundo complejo y solo menciono esto por encima para que tengáis una idea. Aquí podéis ver la tabla de un avión en específico donde, dependiendo de la velocidad escogida, en este caso 290 nudos, y según el peso de la aeronave y teniendo en cuenta la desviación de la temperatura con respecto a la estándar, como ya expliqué en el vídeo de Volando Muy Alto volumen 2, tendremos una altitud de presión diferente. La altitud de presión es la altitud correspondiente a una presión concreta en una atmósfera estándar. Pero no indagaré más en esto y lo dejaré para otros vídeos futuros. Solo muestro esto para que veáis por encima qué clase de ajuste y el trabajo que tiene que hacer un piloto más allá de pilotar un avión, que es lo que la gente ve. Aunque muchas veces este tipo de cálculos y de trabajo también lo hacen los despachadores, dependiendo de la compañía para la que uno trabaje. En tercer lugar, tenemos otro concepto bien importante, que es el del aeropuerto alternativo adecuado, en ruta, que debe ser uno cuyas instalaciones sean las adecuadas a nuestro avión, servicios de emergencia, etcétera, etcétera.
Lo normal es que si usamos estos aeropuertos es que algo ha pasado fuera de lo normal y voy a necesitar de sus servicios casi con total seguridad. El periodo de validez del aeropuerto alterno es muy importante. Significa el tiempo al cual tú estimas que llegarías a ese aeropuerto en caso de falla y debemos estar dentro de ese periodo de validez. El threshold time es el tiempo máximo que puedo estar alejado de dicho aeropuerto, que como ya vimos antes pueden ser tiempos rondando los 60 minutos, 120, 180 o superior, dependiendo del avión y de su certificación. En quinto lugar tenemos otro concepto importante que es el entry point. O sea, el primer punto de la ruta en el que se supera ese threshold distance, o sea, donde salimos del rango y empieza el segmento de tops. El exit point es el punto donde entramos al threshold distance, o sea, donde volvemos a estar dentro del rango de protección, digámoslo así. En sexto lugar tenemos el máximo tiempo de desviación. Esto es lo que llevamos hablando todo el rato. El máximo tiempo certificado que puede un avión estar alejado de una ETOPS Route Alternate, o sea, de la ruta alterna ETOPS. Se calcula con solo un motor en condiciones estándar y sin viento. En séptimo lugar tenemos el ETOPS Área de Operación, que es el área limitada por la envolvente de los máximos tiempos de desviación, más allá del threshold distance. En octavo lugar tenemos el Equal Time Point, o punto de igual tiempo, que es ese punto de la ruta donde tardamos lo mismo en llegar al aeropuerto en ruta alternativo que en regresar al anterior punto. Y se calcula teniendo en cuenta el viento. Son puntos clave que nos dirán si continuamos o nos regresamos al aeropuerto alternativo. Habrá varios ETP en cualquier ruta. Cogeremos lógicamente a niveles de cálculo el más restrictivo de todos, que será en el que consumamos mayor combustible. Como vemos, podemos salir y entrar a entornos ETOPS constantemente y dependiendo de por dónde vayamos, nuestro nuevo ETP nos dirá a qué aeropuerto dirigirnos en caso de emergencia. Los pilotos en la vida real hacemos este tipo de cálculos incluso sobre nuestras propias cartas aeronáuticas. Como podéis ver, los círculos se trazan en el mapa para tener una guía visual de la ruta a seguir. También hay que mencionar el Critical Point, o punto crítico, que es ese punto en el cual el ETOPS combustible de desvío calculado excede el fuel a bordo planificado. Y por último tenemos el ETOPS escenario crítico de combustible, en el que deberemos estudiar 3 situaciones por cada Equal Time Point, como son el fallo de motor, el fallo de presurización o ambas a la vez. La más crítica con respecto al fuel son los problemas con la presurización, dado que hay que descender y se consume bastante más fuel. Bien, estos son los 9 conceptos básicos en este tipo de operaciones y mi intención es solo la toma de contacto, la familiarización con los conceptos para este tipo de operaciones. La fiabilidad de un sistema de una aeronave es medida de varias maneras: especialidad, tiempo medio de mantenimiento y tiempo medio de fallas. Una computadora a bordo puede ser interrogada para que nos proporcione la información que necesitamos. La tabla de seguimiento de su fiabilidad es estudiada en constantes reuniones por parte del personal cualificado, donde se encargan tanto los fabricantes de aviones y motores como las autoridades aeronáuticas de ver cuál es el rendimiento de cada aeronave. Esta parte es vital para la aprobación de los certificados ETOPS. Es un ejercicio constante donde se va construyendo una experiencia colectiva, monitoreo y modificación para anticiparse a cualquier falla que se detecte en cualquier aeronave y amenace con repetirse. El aspecto más vital de las ETOPS, por supuesto, es la fiabilidad del motor. La IFSD, o Frequency in Flight Shutdown Incident, que es la frecuencia en vuelo de incidentes de apagado, es una buena manera de medir este tipo de fiabilidad. La principal preocupación es el riesgo de falla del segundo motor de un bimotor, por supuesto, lo cual es independiente totalmente a la supuesta falla del primer motor. Por supuesto, si el combustible se acaba, esto afectaría a los 2 motores, pero esto ocurriría si tuviera el avión 8 motores. De igual manera, ese avión no podría ser salvado. Los resultados obtenidos hasta ahora proporcionan una sorprendente imagen de cuán pequeño es el riesgo de que fallen los 2 motores por causas distintas.
En aviones Airbus con calificaciones TOPS por debajo de los 120 minutos, pueden esperarse razonablemente experimentar la pérdida de sus dos motores por causas diferentes después de un equivalente lapso de tiempo que iría desde el día de hoy hasta mucho antes de los primeros humanos agrícolas establecidos en nuestro planeta hace más de 17 o 18.000 años, o sea, ya por la última glaciación. Airbus y los diseñadores de motores proveen un historial comprobado de confiabilidad TOPS en sus aviones. Esto no quiere decir que se puedan usar en esta ruta de TOPS, para eso se necesita otro requisito especial. Las aerolíneas deben convencer a las autoridades nacionales de certificación de su propia competencia antes de poder ganarse esta certificación. Deben tener un programa de mantenimiento, entrenamiento de la tripulación para rutas TOPS, familiaridad de la aerolínea con el tipo de avión en concreto que están operando, son requisitos fundamentales. Aunque hay otros factores que tener en cuenta con respecto a las rutas TOPS, como los muchos o pocos posibles desvíos a los aeropuertos alternativos, la estabilidad del clima o la calidad de las comunicaciones. Las isócronas son los círculos que definen los tiempos de desvío. Deben ser dibujados para tener en cuenta la velocidad durante el descenso, si hay obstáculos que deban ser esquivados y el peso variable de la aeronave, ya que consume combustible a medida que pasa el tiempo. La ruta planificada en este caso de los Airbus volada en rutas TOPS en el mundo entero es bastante extensa y cada vez va a más. Como dije antes, actualmente ya no hay un máximo de minutos, ya depende de la capacidad del avión. En la regla del 2007 se estableció que era el avión el que definía la máxima distancia para volar. Y la capacidad de la compañía para demostrar que el avión era capaz de autosostenerse el tiempo necesitado era lo único que hacía falta para tener la certificación TOPS. Es importante resaltar que TOPS se basa en construir una experiencia apuntando hacia el futuro. El A330, por ejemplo, está muy cerca de esto, relacionado con sus contemporáneos de su misma gama. Estos son aviones que comparten una filosofía de diseño idéntica. En 1988, el A330 comparte un fuselaje idéntico, así como otros sistemas del cuatrimotor A340. Por definición, este cuatrimotor no es un candidato para este tipo de operaciones, pero sí ayuda sumando horas de experiencia operativa para muchos de los sistemas que tiene en común con el A330. El Airbus cuatrimotor ha sido desarrollado para cumplir con el requisito de algunos vuelos de largo rango, donde ha demostrado que no puede ser económico. El A330, sin embargo, completó satisfactoriamente en pruebas TOPS viajando por el norte del Atlántico antes de entrar en servicio. Durante 5 vuelos separados, el avión demostró su capacidad de volar con un motor por un total de 6 horas y con varias otras fallas de sistemas simuladas para aumentar la presión y la carga del trabajo de la tripulación. Los motores del A330 fueron y son un ejemplo de fiabilidad y dureza. Han estado funcionando por millones de horas en aviones bimotor y cuatrimotor. Las certificaciones TOPS en el A330, así como los demás de su gama, pueden ser obtenidas con facilidad debido al hecho de que tanto Airbus como Boeing someten sus aviones a una constante red de pruebas y más pruebas en todos sus sistemas. El proceso de aprobación de las TOPS sigue en constante desarrollo y continuará evolucionando a lo largo de los años, así como los sistemas de un avión. Es un proceso que beneficia a todas las aerolíneas, ya que la experiencia de unas ayuda a otras que operen en las mismas rutas. La aprobación de TOPS es un proceso complejo que ha crecido mucho desde sus jóvenes comienzos hasta el tiempo de hoy. Y solamente el tiempo dirá si los requisitos deben ser modificados, ya que es un proceso que se alimenta de la experiencia. El éxito se basa en la experiencia, y la experiencia en las operaciones TOPS es todo cuestión de tiempo. Entonces, para cerrar este asunto de por qué hay ciertos vuelos como el de Chile-Sydney, cuyas rutas no se ajustan mucho a su ortodrómica, ya que hay una diferencia considerable de millas náuticas como vemos aquí, ya sabemos por qué es. Como vemos por ejemplo aquí, en este vuelo de Chile hasta Auckland, vemos las rutas que el avión va a tomar dependiendo de su certificación. Si es de TOPS 180 minutos, recorrería 5.481 millas náuticas. Si la certificación fuera más grande, de 240 minutos, la distancia que recorrería sería de 5.303 millas náuticas. Y conforme sea más elevada su certificación, más se podrá ajustar a su ortodrómica.
ya que podría volar más lejos de su aeropuerto habilitado alternativo. Fijaros que por debajo de la certificación de 180 minutos, o sea, la de 120 o la de 60 minutos, ni siquiera podría realizarse este vuelo. Lo mismo ocurre con este otro vuelo desde Melbourne hasta Johannesburgo. Cuanto más alta sea la certificación del avión y de la compañía, más se podrá ajustar a su vuelo a la ortodrómica real. Y hasta aquí esta sesión didáctica sobre las rutas ETOPS. Espero haber dejado claro el por qué hay ciertas rutas donde no nos podemos ajustar a la ortodrómica, ya que depende mucho de las certificaciones ETOPS del avión y de la compañía. Por ejemplo, a Aerolíneas Argentinas le retiraron en 2015 su certificación ETOPS para cruzar el Pacífico, por no cumplir con ciertos requisitos. Hoy en día esa ruta la desarrolla Qantas Airways. Y poco a poco, con la mejora de la tecnología, cada vez más compañías y más aviones dispondrán de estas certificaciones, de las cuales al final los beneficiados seremos nosotros, al poder viajar desde cualquier lado del mundo hasta cualquier otro punto del mundo en el mínimo tiempo posible. En mi próximo vídeo trataré otro de mis temas favoritos, a la vez que polémico para algunos, los giróscopos. Así que si te gustó lo que viste o lo que está por venir y no te quieres perder el próximo vídeo, deja tu like, suscríbete y puedes seguirme en las redes sociales. Un abrazo gigante y recuerda, no me seas magufo.